eh, escuchando, pues, sí, entrevistas al propio escritor, lo que puede decir un editor, lo que, en fin. Por eso no quiero que tomaran para el trabajo El primer hombre, pero sí El extranjero, La peste o La caída, ¿verdad? O alguna de las obras de teatro, El malentendido, Calígula o Los justos, ¿no? Pero en fin, bueno, Samuel, cuando digas, ¿eh? Ah, bueno, no es Samuel, es Soto, ¿verdad? Abraham Vázquez, Abraham, ¿no? Abraham Soto. Bueno, miren, si no arrancamos. Estaba Bueno, diciendo que esta, sí, que esta semana han pasado muchas cosas que desde luego sí remiten al absurdo. Y yo no pude evitar releer la entrada a un libro, un ensayo de Camus, el otro ensayo muy extenso que él escribió, que se llama El hombre rebelde, y que curiosamente cuando yo lo leí, y creo que antes de estos últimos años, cualquiera que lo hubiera leído o que lo hubiera releído, hubiera dicho, claro, claro, de eso se trata, eso es lo que pasa. Pero con estas cosas recientes que están sucediendo en el mundo, con estos recientes planteamientos discursivos de la mayoría de los líderes políticos, como que el texto de Camus quedó rebasado en el peor de los sentidos por la historia. Miren, no me quiero alejar de lo que tenemos planteado para hoy, pero me parece muy importante recordar el inicio del hombre rebelde, que en alguna medida es una continuación del mito de Sísifo. Y este libro empieza así, de un modo verdaderamente fascinante. Escribe Camus, perdonen la incorrección, estoy traduciendo del francés. Hay crímenes de pasión y hay crímenes de lógica. Esto en su tiempo fue una revelación. Crímenes de lógica. El Código Penal los distingue de un modo muy cómodo por la premeditación. Estamos en el tiempo de la premeditación y del crimen perfecto. Nuestros criminales no son ya aquellos jóvenes muchachos desarmados que invocaban la excusa del amor. Son adultos, por el contrario. Es la filosofía la que puede servir a todo, aún a convertir a los asesinos en jueces. Heathcliff, ese gran personaje de Emily Bronte en Cumbres Borrascosas, mataría a la tierra entera para poseer a Catalina, a Cathy, pero él no habría tenido la idea de decir que ese asesinato era razonable o justificado por un sistema. Bueno, ese es el crimen lógico. Ese es el crimen de los juicios de Moscú, ejecutados, protagonizados por Joseph Stalin. Esos son los crímenes que llevaron, por ejemplo, en Cuba a una prisión de 3/4 partes de su vida al comandante Hubert Matos, que lo que sucedía es que había peleado con Castro y con Guevara en la Sierra Maestra, pero que era un liberal y que quería, al modo de un liberal, sencillamente poder discutir, poder dialogar, pero eso no lo permitía el crimen lógico. Hay la lógica de un sistema que hay que aplicar y que todos tienen que ser uno con el mandatario, uno con el jefe del Estado. Es decir, un caudillo que se identifica con una nación, es decir, con un pueblo, y todo el que no forma parte de esa lógica sistemática, pues queda excluido, se convierte en un enemigo y puede ser llevado a la cárcel o ser sencillamente ejecutado. Lo mismo le pasó, ahora son tantos los casos. Arthur London, el que fue ministro de Gobernación en Checoslovaquia, que fue llevado también y condenado en los juicios de Moscú, etcétera. Que finalmente fue condenado, lo contaba en la sesión pasada, de un modo que decimos, pero qué barbaridad, ¿cómo es posible? Cuando el Partido Comunista le da la orden de que entregue unos documentos y una cantidad de dinero
a una persona cuya contraseña es tal, en tal lugar en Italia. Y este va, siguiendo la orden del partido, a hacer exactamente eso. Ahora lo acusan, como acusaron a todos los que habían participado como combatientes en la guerra de España a favor de la República. Él fue uno de ellos, Arthur London, y entonces ahora lo condenan. Y él dice, pero es que yo lo que hice fue lo que el partido me pidió, que estuviera en tal bar, en tal lugar de Italia, y que al que se identificara con tal contraseña, le entregara todo esto. Sí, pero resultó ser un agente de la CIA. Bueno, pero eso yo no lo sabía. Yo lo que hice fue obedecer lo que ustedes me dijeron y como ustedes me lo dijeron. Pero lo siento, era un agente de la CIA, usted es culpable. Es decir, la lógica del partido es la que comanda. Usted como persona no puede alegar absolutamente nada. Está usted perdido y está usted condenado porque cometió un error. Terrible de alguna forma, ¿no? Y bien, el crimen lógico, pero ¿dónde está la lógica? Porque donde hay una lógica, yo puedo decir, esto no me va, esto no va conmigo, yo marco una distancia, yo me largo, yo me escondo, yo me escapo, en fin. Pero cuando no hay lógica, cuando todo depende de ocurrencias, de voluntades, de caprichos, donde nadie me puede justificar de dónde van a partir las acciones, esto es la incomunicación más absoluta. Estoy a expensas del que tiene el poder. Esto ha cambiado de un modo absoluto. Putin no tiene nada que ver ni con Stalin, ni con Malenkov, ni con Molotov, ni con Kosygin, ni con los diversos líderes del poder soviético. Él viene de ese poder, él fue un agente de la KGB, fue un funcionario de la KGB, como ustedes saben, la CIA, digamos, de la Unión Soviética, y es un hombre de poder. Es un hombre de poder, pero no es un hombre que parta de una ideología. ¿Qué piensa? ¿Cuál es su pensamiento? No existe. Uno no puede discutir si uno no sabe a partir de qué estamos discutiendo. No hay posibilidad alguna racional de entrar a un determinado nivel de diálogo. Es un problema muy serio. Las cosas han cambiado. ¿Dónde está el sentido, en el caso de Trump, el sentido de lo que es el pensamiento norteamericano que Alexis de Tocqueville, aquel sociólogo francés, viajero, incansable Tocqueville, gran observador, había visto en los Estados Unidos lo que era el borde con la concepción institucional del país, de la nación americana. Este no tiene nada que ver con nada de eso. Es su absoluta voluntad y una voluntad de poder a secas, a secas. Es decir, no hay posibilidad de discusión. Si no sé cuál es tu idioma, a dónde vas, qué piensas, es para volverse absolutamente loco. Esto no tiene nada que ver, por ejemplo, es todo lo contrario de lo que aconteció, vuelvo otra vez al Marqués de Sade, cuando lo encerraron una vez más en su vida, en este caso en el manicomio de Charenton, porque en el manicomio de Charenton, el Marqués de Sade, que sí obedecía a una ideología, pero no la ideología liberal que viene de la Revolución Francesa, no al pensamiento de la burguesía naciente que había tomado el poder que antes tenía la aristocracia. El Marqués de Sade es un revolucionario y que comparte con los revolucionarios la negación de Dios y lo que se sentía como el reinado del hombre. Pero el reinado del hombre, concretamente de este hombre, yo, el Marqués de Sade, porque no hay valores trascendentales y objetivos que nos lleven a todos a, en función de esos valores, desarrollar nuestra actividad. Pero el Marqués, burlándose de todos aquellos maniáticos que ahí estaban encerrados, de todos aquellos esquizofrénicos, paranoicos, etcétera, que allí estaban encerrados, se le ocurre algo que nadie hubiera pensado. Es decir, como un psicoanalista antes de Freud, bastante antes de Freud, que desarrollen
todo su laberinto interior y empieza a armar los psicodramas en el manicomio de Charenton. Y la agresividad de aquellos locos de atar, que se diría, va cediendo. No porque ahora tengan una racionalidad, pero como el novelista han puesto orden, armonía en un sistema, en todas sus disfuncionalidades, en todas sus perturbaciones, y lo que se consigue es la pacificación del manicomio de Charenton mientras el marqués se divierte. La vida como espectáculo, lo cual además es altamente sintomático, porque la Revolución Francesa, al proclamar la libertad como el centro del ser humano, ¿de quién es finalmente, quién puede ejercer finalmente esa libertad? El poderoso, el que es muy sensible, muy inteligente, que tiene una gran capacidad de empatía con el otro para doblegarlo, para aplastarlo y para someterlo. Este tipo de asesinos empiezan a cundir a partir de un yo que no tiene ningún tipo de límite, que no comparte o considera que no existe una naturaleza humana, ni nada que nos ligue en última instancia a los demás seres humanos. Es terrible lo que estamos viviendo ahora porque es algo nuevo a lo largo de la historia de la humanidad. No hay un discurso, pero como no se puede permitir que no haya orden en una sociedad, entonces esto que llaman el populismo no es más que un líder que quiere encarnar una especie de voluntad popular, de voluntad general que él inventa y que él se encarga de que la mentalicen todos los demás seres humanos. Y el que no la mentalice, el que no la asuma, queda descartado, queda fuera, y una de dos: o es asesinado, es ejecutado, o tiene que desaparecer porque está fuera de lugar en en el sistema establecido. Bien, es una situación novedosa en ese sentido. Era más fácil entender los problemas y cómo plantear los problemas y cómo buscar formas de solución, no que fuera realmente sencillo, pero al menos había una cierta claridad conceptual para discutir, para encontrar las intencionalidades del otro, cuanto había un pensamiento liberal de un lado, un pensamiento marxista, leninista, maoísta, etcétera, en otras partes, pero ahora eso ya no está. Entonces es el laberinto de la soledad, para usar las palabras de Octavio Paz. Bien, hoy decíamos que en esta primera parte queremos discutir cuando Camus dice: puedo negar todo de esta parte de mí que vive de nostalgias inciertas. No sabemos de qué cosas tenemos nostalgia. Puede ser de muchas, de una determinada infancia, de un determinado mundo que ya no es, que ya no existe, que ya cambió, en fin. Pero no puedo negar este deseo de unidad, este apetito de resolver, esta exigencia de claridad y de cohesión. Es decir, llevo en mí una necesidad de que todo tenga una razón, un encadenamiento de razones, una unidad de fondo. No puedo negar, por otro lado, este caos, el azar rey, el azar roi, es la expresión que usa Camus, el azar rey. No sé si este mundo tenga un sentido que lo trasciende, pero sí que no conozco este sentido y que por el momento me es imposible conocer. Solo puedo comprender en términos humanos lo que me toca, lo que me resiste, he ahí lo que emprendo. Y estas dos certidumbres, mi apetito de absoluto y de unidad y lo irreductible de este mundo a un principio racional. Por más que quisiera encuadrar todo en una estructura racional, no me encaja. Se me va, se me escapa. Tengo que ver la otra parte.
y la otra parte negaría esa racionalidad de fondo. No puedo conciliar mis sueños con lo que se me impone, con la realidad objetiva. En este encuentro el absurdo, a la vez evidente, pero difícil de asumir, se planta en la vida de un hombre y encuentra ahí su, y encuentra ahí su patria. Si ustedes se fijan, es posible que más de uno de ustedes diga, bueno, pero llegar a este nivel de afirmar la vida, la existencia, en sus contradicciones, en sus diversidades, y sin embargo afirmar la vida, querer vivir, no quererse suicidar, ver el absurdo, ver las contradicciones, ver las incoherencias, pero querer vivir como Sísifo. Sísifo afirma la vida, subiendo esa piedra que los dioses van a echarle otra vez abajo, obligándola, una de dos, o a someterse o a rebelarse contra ellos y subir otra vez la piedra. Ese texto maravilloso en que Camus acaba diciendo, pienso que Sísifo era feliz. Pero esto no corresponde, entonces se preguntará más de uno a una referencia a hombres de calidad. Eso tampoco es nuevo en la historia del pensamiento. Platón quería, soñaba, desarrollaba la idea de que el político debían ser los más cultos, las personas que tuviesen un conocimiento más profundo de las realidades humanas. Y recuerdo que en una entrevista que le hacen a Marcuse, el pensador marxiano del grupo de Frankfurt, bueno, dije marxiano, debería decir marxista, que lo entenderíamos mejor, pero mi maestro Ángel Paler me dijo en una ocasión, no hable usted de marxistas en este momento. En estos tiempos, el marxista solo puede ser un lunático, diga marxiano, es decir, inspirado en, que parte del pensamiento de Marx, pero un ista hoy en día iría contra, no sería posible, pues, no sería racionalmente comprensible. Lo mismo podríamos decir en el cristianismo, inspiración cristiana, pero no se asuma usted como que usted tiene la verdad última y final de lo que es el cristianismo. Inspiración cristiana, que abra el diálogo. Del otro lado es partir de certezas últimas que excluyen al otro. Pero vivir en medio de la tormenta y afirmar la vida, en medio de la incertidumbre y afirmar la vida, y no suicidarse, porque uno ama y está aferrado a la vida, aunque el azar rey una y otra vez le contradiga y le diga que no a lo que había soñado o a lo que había pensado, vivir así se dirá, pero eso solo una criatura excepcional. Quiero volver otra vez a recordar esa entrevista en que Marcuse revive a Platón y la necesidad del mandatario culto. Y le pregunta el periodista del Express, la revista del Express, que fue la que lo entrevistó, varios periodistas del Express, una entrevista extraordinaria. Le dice, oiga, pero ¿usted cree que esos hombres tan cultos se van a ocupar de la salida puntual de los trenes? Es decir, van a tener ese sentido práctico, ese sentido de lo cotidiano, ese sentido de lo que hay que resolver día a día, ¿verdad? Ahí Marcuse no da ninguna respuesta satisfactoria. Claro, una persona que puede vivir en medio de las contradicciones y ver que todo esto habla de la riqueza de la diversidad, es alguien que puede finalmente, que está amando profundamente la existencia en su propia complejidad. Y uno se dirá, y los hombres que no tienen esta formación, no es necesariamente una formación intelectual ni académica, una persona que ha constituido su vida, una persona en un pequeño pueblo, casi en una aldea, en un pequeño villorrio, digamos, es alguien que se ha podido dejar tocar por los demás y tocándose por los demás y viendo la diferencia de los demás y sintiendo el regusto de discutir, diferir y acordar con los demás, va encontrando un sentido superior
de la existencia. Estos son los que nunca van a votar por la destrucción del otro. Y no van a ser, desde luego, patrioteros, una forma de ser asesino, como ser miembro de un partido absoluto, de pensamiento absoluto o totalitario, y no lo van a hacer porque lo que va por delante es vivir, es verte a ti, que naciste en la misma calle que yo, que fuimos a la misma escuela y bla, 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 y que hemos tenido muchas diferencias y que hemos sido rivales en un partido de fútbol, en mil cosas, y me gusta conversar contigo, y me gusta confrontarte y que me confrontes, etcétera. No solamente hay que hablar, pues, de un nivel, de una formación intelectual, universitaria, para que se pueda dar esto, pero ciertamente en nuestro tiempo, cuidado, enfrentamos otro problema a nivel de comunicación. A lo largo de los siglos y en todas las culturas, había algo que vinculaba esencialmente a los hombres. Era una formación, primero religiosa, el vínculo religioso que obedece a este deseo de absoluto, a esta incertidumbre, a este sentir que, como diría Miguel Hernández, ¿verdad? Esto, tanto penar para morirse uno, y sin embargo, me afirmo a mí mismo en este penar y en esta construcción de mí mismo, ¿verdad? Es, es algo que nos lleva, pues, a ver cómo hay, hay todo un conjunto de situaciones que nos llevan a afirmar, pues, la existencia más allá de seguir un canon, más allá de hacer lo que se quiere que haga, que me permiten separarme de aquello donde me quieren llevar y al mismo tiempo llevar mi vida personal y diferente con aquellos que he encontrado en mi camino y con los que encuentro un cierto eco y ellos además repercuten dentro de mí mismo. Pero había un vínculo de fondo. Nos habían formado dentro de un conjunto de ideas y creencias que todos conocíamos y que todos comprendíamos. Octavio Paz, vámonos a su generación, no era un hombre distante que no podría comprender las formas populares en que se manifestaba la creencia en las diversas regiones de México. Podía entender muy bien lo que significaba Guadalupe, aunque él no creyera en la aparición ni nada sobrenatural al respecto, pero podía entenderse con la persona más humilde que iba de rodillas a la basílica el 12 de diciembre. Había algo que vinculaba. Yo he hecho referencia varias veces a lo que fue el fenómeno popular de la cristiada. Cuando el Estado quiere someter una ideología y someterlos a todos y negar el sistema de creencias que unificaba a todos los mexicanos, o a la inmensa mayoría, el pueblo espontáneamente se va revelando, van organizando diversos grupos de combate, diversos grupos que decían que no a lo que se pretendía imponer. Esa vinculación ya no existe. Cualquier antropólogo sabe que en la mayoría de nuestros pueblos, para la mayoría de los mexicanos hasta hace no mucho, era muy clara la distinción entre lo que era lo del César, lo que se debía a los funcionarios, lo que no había nada que hacer al respecto, que sabían cómo funcionaba y cómo había que arreglárselas para sobrevivir, y lo que correspondía a la dimensión de la religiosidad, de los sentimientos últimos, de las creencias radicales que daban sentido más, más fuerte y más vigoroso a su propia vida. Estaba un orden y estaba el otro orden y podía convivir entre ambos órdenes. En la medida en la cual hay la desvinculación, ¿qué nos puede vincular? Yo creo que esta es una de las preguntas fundamentales que todo comunicador tiene que hacerse, debe hacerse, que todo hombre o mujer de nuestro tiempo tiene que hacerse. ¿Dónde nos vamos a vincular? ¿A partir de qué
nos podemos vincular. Y entonces uno tiene que decir, bueno, pero eso es la cultura. La cultura no son ciencias exactas. La cultura no es ciencia. La cultura es otra cosa. La cultura es ir ejercitando este trabajo sobre la vida interior. Y esa vida interior se nos manifiesta a través de las obras de arte, sea en pintura, sea en música, sea en, sea en literatura, en poesía, pues, ¿no? Nos va revelando lo que hay dentro de nosotros mismos. Vean ustedes, por ejemplo, en la escuela primaria, si los maestros normales que lamentablemente en términos generales ni siquiera están formados en las humanidades básicas, cuya ignorancia es crasa, pero si no fuera así, y no debiera de ser así, hicieran que los niños vieran una película y se expresaran lo que esa película levantaba en ellos, suscitaba en ellos, lo que les daba miedo de lo que habían visto, hasta que encontraran las palabras para traducir lo que había sucedido dentro de ellos y confrontarlo con los demás compañeros y lo que ese film hubiera suscitado en ellos y hubiera revelado en ellos. Vean ustedes que esto va creando un regusto por mi propia intimidad, un regusto por verme a mí mismo y por procurar dar palabras a algo que se tuvo que expresar artísticamente porque las palabras no alcanzaban. La literatura es lo que nos da lo inefable, lo que es absolutamente real y que no tenemos más que las palabras para tener un cierto acceso y una cierta aproximación. Es la cultura, porque ya no va a ser, o no parece ser, o pasará mucho tiempo para que volviera a ser los sentimientos religiosos como unificadores o vinculadores de una sociedad. Al no pasar esto, ¿dónde el hombre va a encontrar la vía interior que le lleva a encontrarse a sí mismo y a ir creciendo en su socialización desde la diferencia que es cada cual? Por eso sí creo que estamos en un tiempo particularmente difícil, porque como que nada ya es claro y porque se está abandonando justamente eso que puede llevarnos a reconocer la complejidad que existe en cada ser humano. Solo esto nos lo puede dar la poesía, nos lo puede dar las artes. Vean ustedes, les voy a poner un ejemplo personal, absolutamente autobiográfico. Yo siempre pensé que era sordo para la gran música. No quiero decir que no sea buena música, la música popular. Hablo de la música mucho más compleja, lo que llamamos con bastante imprecisión la música clásica. Y digo que con bastante imprecisión porque clásico es Beethoven o es Schubert, que ya es romántico también en la segunda parte de su muy corta vida, pero que produjo tanto, tanto como Beethoven, habiendo vivido Beethoven 57 años y Schubert apenas llegado a 30. Es, esta, esta música yo pensé que era absolutamente sordo para ellos. Un compañero mío de generación, a quien quise mucho, que ya falleció, Alfredo Arbizu, gran amante de la música, me decía, hombre, vámonos a oír el ciclo que Herrera de la Fuente organizó en Bellas Artes, de las sinfonías de Beethoven, en fin. Y ahí iba yo, pero realmente me quedaba a dormir. Recuerdo excepcionalmente en esos acompañamientos a mi amigo Alfredo Bellas Artes, por curiosidad y por ver si podía de alguna forma romper mi insensibilidad a la gran música. Recuerdo que me gustaron Los Pinos de Roma, una obra interesante de Respighi, pero punto. ¿Quién la puede comparar con las grandes obras de Beethoven? En fin, que me gustó el bolero de Ravel. Algo traía el bolero de Ravel que a mí se me metía adentro desde la primera vez que lo vi. Pero en fin, en general me dormía. Y un buen día, en una tienda en Nueva York, oigo en el departamento de música unos acordes que me dejaron tieso. Se me metieron dentro y yo no podía dar crédito a lo que estaba pasando.
Y entonces le dije a Lisa, mi esposa, que venía conmigo, voy a comprar lo que quieras, yo me quiero quedar aquí. Oí toda la sinfonía, que resultó ser de Anton Bruckner. Me traje el disco a México. Lo oí hasta que ya estaba realmente rayado de tanto que lo oía. ¿Qué me estaba dando? Me estaba dando una dimensión mía, de espiritualidad mía, que la revela la música de Bruckner y me hace clarísimo el lenguaje musical. Y a partir de ahí voy viajando por toda la obra de Bruckner, y es Bruckner el que me abre a gustar a Beethoven, y a Schubert, y a Schumann, y a Vivaldi, y a Monteverdi, a partir de una afinidad espiritual, de una profunda afinidad espiritual. Porque claro, la música la hace un hombre o una mujer, como una novela la hace un hombre o una mujer, como un poema, como un cuadro. Y ahí está, no se puede cortar radicalmente la obra, no se puede decir que es una obra absoluta y radicalmente objetiva, es que ahí está la espiritualidad de alguien. Y con esto vamos descubriendo a qué tribu pertenecemos. Y la tribu a la que pertenecemos, en poesía, en novela, en música, en pintura, en escultura, esa tribu a la que pertenecemos nos va haciendo ver las afinidades profundas con, con, una, con una parte de la humanidad. Y a partir de eso es como podemos luego darle el golpe a esa otra parte de la humanidad que antes no nos decía absolutamente nada. Esto no quiere decir que la vamos a amar más que a nuestra tribu, pero la vamos a entender. Y vamos a entender la importancia que tiene esa otra tribu tan alejada de la mía, tan alejada de la nuestra. Eso lo da y solo lo dan las artes. Cuando leo, por ejemplo, y bueno, ya y lo oigo en la radio y en la tele, en los programas periodísticos, que Trump va a cerrar el Departamento de Educación en los Estados Unidos, Dios mío, no puede ser. Va a acabar en todo lo posible con la educación pública, con lo cara que es allá la educación privada y no digamos la pública. Va a convertir ese país en millones de salvajes, sin la menor sensibilidad al otro, ni siquiera a sí mismo, y esto es muy grave, porque esa es la base para la generación de la masa, para la generación de las personas del sé, que hablan como se habla, opinan de lo que se opina y cómo se opina, que hacen lo que hacen todos, sin sentido de la afirmación del yo. Y por supuesto que esta persona no se le puede plantear, pensaría que uno es un loco, de que ame y afirme la vida a pesar del absurdo. Y el primer absurdo, como ya hemos hablado, y es un tema recurrente en Camus, es el hecho de que nos tengamos que morir, ¿no? Que es muy doloroso. Que también para eso hay que irse de algún modo preparando, ¿verdad? El sentido de que me va a dar mucho coraje tener que alejarme de tantas cosas que no solamente me gustaron, sino que me siguen gustando. Y, y duele. Ah, no digo yo si duele. Tenemos la nostalgia de unidad, la nostalgia de absoluto, de totalidad, de búsqueda de significado último, y no lo podemos conciliar con todas las disonancias, con todas las rupturas, con mis propias incoherencias, con mis propias rupturas interiores, eh, sintiendo esta seducción por vivir, por transformarme, por dudar, etc. Creo que aquí Camus toca un punto muy importante, que yo creo que todos los hombres y mujeres que han ido hasta el fondo de sí mismos han resentido en alguna medida a lo largo de la historia. Vean ustedes, eh, cuando nosotros nos acercamos a la cultura china, que es bastante compleja, nos damos cuenta que ha habido en la cultura china, que ha habido dos pensamientos fundamentales y fundantes
de muchos otros que forman parte de esa tribu. Los próximos al Tao, por tanto a Lao Tse, que es el creador del Tao Te Ching, ese libro realmente extraordinario y maravilloso de la cultura china. Y por otro lado, Confucio, que es el hombre práctico, el hombre de lo concreto, el hombre que encarna el pragmatismo de los chinos, que se ha dado y se ha repetido a lo largo de la larguísima historia de China. Y cuando Mao quiso acabar con Lao Tse, porque era de tal modo espiritual que chocaba con todo el materialismo del pensamiento marxista que él había asumido, quería acabar también con Confucio, porque veía allí la encarnación de lo burgués, pero ahí no pudo. Prácticamente no hubo un chino que pudiera desprenderse del sentido de lo pragmático, de la afirmación de la familia, de la afirmación de la pequeña comunidad, de la afirmación de la tierra, etc. Algo que permanece y que desde luego ha rebasado a Mao Zedong, que fue mucho lo que logró Mao Zedong, sin ir más lejos, volver a dar un sentido vital a la cultura en China. La cultura china tan antigua había pasado por el invierno de la cultura. Y cuando Mao llega y asume el poder con Mao Zedong, digo, con Zhou Enlai, antes con un pensador socialista liberal que fue Chiang Kai-shek, estaban buscando que China entrase a la modernidad porque podría sucumbir. La droga, la decadencia, el sentido de que nada tiene sentido, etcétera, que se habían ido planetizando en China. Entonces, había que reencontrar el impulso vital en una nueva perspectiva, en un nuevo horizonte, pues. Y eso es lo que logra Mao Zedong, es decir, generar, ir generando una nueva cosmovisión en los chinos que ya no hacían más que repetir. Cuando se repite, es cuando ya se siente que no se tiene nada que dar. Cuando se encarna una impotencia, que es algo tremendo. Tenemos que ver ahora, recuerden que el gran historiador Toynbee centra su estudio de la historia en la ecuación desafío-respuesta. El desafío, como estamos desafiados ahora, induce a una respuesta. Y esa respuesta puede significar la, la recuperación de la vitalidad. Bueno, ya he hablado demasiado. Me gustaría que sobre esto, ¿no? Comentáramos un poco antes de seguir adelante. No tenemos a Samuel, ¿verdad? Para que vaya dando la palabra, en fin. No, pero me dejó a mí como encargado, entonces si alguien quiere comentar Ah, algo, bien, que levante la mano y adelante. O que desactive su micrófono y que adelante que tome la palabra. muy bien. Ah, parece que el profesor Salvador parece que está muteado, entonces no sé si pueda desactivar su... No, estaba aquí comentando Ah, con mi esposa, ya, ya. que la tengo enfrente y que se está riendo ahora, justamente. Bueno. No, pero bueno, yo aprovecho y igual te preguntaría, Paco, llama mucho la atención cómo en estos años China ha, ha virado hacia un enfoque como muy pragmático de la vida, en el que los chinos parecen que dejaron de creer, ya no creen en una divinidad y no creen en casi ninguna otra cosa que no sean los bienes materiales, Ujú. y eso los hace, por un lado, trabajadores como muy robotizados, muy dispuestos a trabajar, y además se está convirtiendo en una cultura sumamente materialista que tiene, entre otras cosas muy llamativas para nosotros que vimos este proceso, un consumo de bienes de lujo impresionante, ¿no? Y Eh, de viajes de lujo y demás. Entonces, también es muy interesante y yo creo que es parte del absurdo cómo siglos de historia en ciertos momentos, a partir de los esfuerzos de propaganda y de cambio de algunos gobernantes,
pueden romper con algunas de las cosas que, por lo menos desde mi punto de vista, serían valores muy importantes que sostienen y que constituyen a una cultura. Ujú. Sí, sí, estoy absolutamente de acuerdo. Fíjate que hay que recordar que aún en tiempos del marxismo radical de Mao, cuando el golpe de Estado en Chile de Pinochet no rompió relaciones con Chile, no solamente no rompió, sino que aumentaron sus relaciones comerciales. El viejo pragmatismo chino, nada que ver con la tradición en la India, por ejemplo, metafísica, más individualista, etcétera. China, con tanta complejidad de los diversos grupos que formaron lo que hoy es China, finalmente los mongoles que invadieron, etcétera, pero que acabaron siendo chinos. Cuidado con esto. Era tal la fuerza que acabaron permeándose de los chinos y fueron chinos. China que no ha invadido nada. Quieren dar al Tíbet porque el Tíbet lo considera parte de su territorio. No se mete en Taiwán, donde quedaron los chinos socialdemocráticos de Chiang Kai-shek, pero tampoco lo ha hecho. El sentido de lo pragmático, de lo que procede, de donde puede sacar ventaja, nada que ver con Rusia. En Rusia se va creando una especie de destino manifiesto que va tomando regiones y regiones y regiones, entre otras Ucrania, hasta crear pues, el país más grande del mundo, de mayor número de habitantes del mundo, etcétera, ¿no? Muy diferente. Los ucranianos han tenido toda una cultura muy sólida, pero han estado muy cerca también de la occidentalización. Es como cuando uno viaja por la Europa, la llamada Europa Oriental, y uno llega a Praga y uno dice, caray, esta ciudad es de la Ilustración, es totalmente de la Ilustración. Por razón Mozart estrenó más de una obra importante ahí, con razón María Teresa, la emperatriz austriaca, pasaba largas temporadas en Praga. Praga está totalmente tocada por todo el movimiento del modernismo de Occidente. No podía permanecer más que a fuerza en el ámbito soviético y eslavófilo. Incluso ese momento tan interesante en la historia, en que cuando rompen con la Unión Soviética, el país checo, que son Bohemia y Moravia, y el país eslovaco, que es la parte mucho más rural, llegan a un acuerdo de separarse, sin un solo tiro y sin un solo muerto. Es verdad que hubo un líder muy impresionante, en el mejor de los sentidos, que fue Václav Havel, este actor que entró a la política, que había sido un militante, y que va a ser una figura fundamental en esta separación pacífica en dos estados absolutamente diferentes. Pero, pero Praga estaba totalmente ligada a la Ilustración y todo lo que es la Moravia y la Bohemia. Cuando uno piensa en los grandes músicos que vienen de allí, que nacieron allí, y que muchos dicen los alemanes, bueno, no, Mahler era de allí, Kafka es que escribió en alemán, pero era de allí, Rilke escribió en alemán, pero era de allí, el gran pianista Rudolf Serkin era admiradísimo y queridísimo en Alemania, luego en los Estados Unidos, pero de allí, está absolutamente ligados pues a esa cultura, claro, con sus propias particularidades. Es, es tan complejo todo. Mira, yo le tengo terror a las simplificaciones porque, sobre todo las actuales que no parten de un sistema de pensamiento, que no se originan en un sistema de pensamiento, porque cuando se origina en un sistema de pensamiento, tú puedes decir, yo soy un tipo excluido de esto y yo me largo, pero cuando todo es ambiguo, cuando todo es gelatinoso, cuando todo lleva por tanto a la corrupción y a la mentira sistemática, entonces estoy en la ambigüedad. No sé qué me puede pasar, mi vida está en peligro y puedo no darme cuenta de que mi vida está, de que mi vida está en peligro. Camus es un hombre, como decíamos en sesiones pasadas,
que nace en 1913, que de niño le tocó todas las cosas tristes de la Primera Guerra Mundial, donde su padre es reclutado, su padre el alsaciano, y muere en la trinchera, y muere combatiendo. Y luego le toca en la juventud la Segunda Guerra Mundial, y vive una cierta ambigüedad de ser un francés cultural y de ser al mismo tiempo alguien nacido en Argelia y por tanto ligado sentimentalmente y también de algún modo con una nostalgia de un clima, de un paisaje que no es el paisaje francés. Y Camille, que era un hombre de calidad, hace una distancia con los colonos franceses que ven despectivamente al árabe, pero él no se siente, aunque nació entre ellos, no se siente próximo ni pariente de los árabes. Por eso en el extranjero, al tipo que asesina al protagonista, le llama l'arabe, el árabe. Nunca le pone su nombre. Es demasiado distinto, demasiado distante. Está formado totalmente en la cultura francesa. Y, y claro, allá cuando ya vive en Francia, su proximidad con toda la intelectualidad del tiempo es muy natural, porque tienen una cultura madre. Miren, yo les hablaba de aquel movimiento que hubo en el Perú, en que querían enfrentar a los quechuas, aymaras y descendientes de los diversos pueblos originarios de Perú, con todos los descendientes, con todo el criollismo peruano, digamos, ¿no? A diferencia de México, esto también es importante resaltarlo, ¿eh? No podemos decir de un modo casi homogéneo ver a México y a Perú, aunque por mis viajes en la América del Sur, yo el país que he sentido más próximo a México es al Perú. Fueron los dos virreinatos, tanto novohispanos como los criollos peruanos, y no criollos, ese gran poeta Garcilaso, mestizo, hijo de un español y de una noble quechua, llegó a ser una figura fundamental en el siglo de oro español, a quien muchos consideraron el mejor traductor que había en España en aquel momento, admiradísimo por Miguel de Cervantes, etc. Bien, en Perú hubo un líder criollo que le llamaron Poncho Negro, que decidió hacer un movimiento para unir a todos los oprimidos, avasallados, etcétera, pueblos originarios peruanos. Armó un lío, porque aunque no se entendían entre sí, porque hablaban diversas variantes del Aymara, de la lengua de los incas, y no se entendían entre ellos, pero sí se alzaron en su reivindicación, su sentido de dignidad, de unidad y de coherencia. Eso llegó hasta un punto en que el gobierno lanza al ejército para liquidarlos a todos. Y viene la huida, Lima se convierte en un regadero de cadáveres por todas partes, etcétera, etcétera. Ahora en México estamos asistiendo a algo similar a lo que hizo Poncho Negro, es decir, hablar como una unidad de los pueblos originarios, que no era tal unidad. Al mismo tiempo, si tú centras la identidad de los mexicanos con Cuauhtémoc, como hizo la presidenta, estás menospreciando o tratando despectivamente a los tlaxcaltecas. Cuando uno está en Tlaxcala y uno se acerca al monumento a Jicoténcatl y lee o relee uno el diálogo entre Jicoténcatl el viejo y el joven, no se puede hacer esta injusticia con los tlaxcaltecas. Aparte, jamás Cortés hubiera derrotado a los mexicas si no es por los ejércitos tlaxcaltecas. Y además no se puede olvidar que buena parte de lo que hoy es el estado de Coahuila fue colonizado por los tlaxcaltecas, que se enfrentaban a pueblos muy primitivos, porque hay pueblos primitivos, esto no se olvide, hay pueblos civilizados como el mexica, como las diversas culturas mayas, no los mayas que había en tiempos de la llegada de Cortés, y hay pueblos que son muy salvajes, muy elementales, con los que no es posible establecer, porque ni ellos quieren tampoco que se establezca una relación, y una de dos, o hacen la guerra o se refugian en la montaña, como los tarahumaras y como no pocos chiapanecos originarios
que se escondieron en las montañas porque no quisieron perder sus raíces, perder su comunidad, y a partir de ahí, cuidado, se estancaron. Mire, hacer un culto a Cuauhtémoc es como si los franceses hicieran una gran estatua en los Campos Elíseos a Vercingétorix. ¿Quién era Vercingétorix? El gran líder de los galos. Hoy en día, cuando se habla de los franceses, se habla con gran frecuencia del equipo galo, los galos, que eran celtas, pero bueno, en fin, eran galos, ¿no?, los que vivían ahí, porque esos celtas hablaban su propia lengua, como otros celtas hablaban las suyas, etc. Y Vercingétorix fue el gran rebelde frente a César. César lo agarra prisionero con mucho sentido de la política, lo lleva encadenado a Roma para mostrar el gran poder y que se había apoderado de las Galias, simbólicamente representadas en Vercingétorix. Y los franceses hablan, más o menos, los franceses más o menos cultivados, con cierto afecto por Vercingétorix. Pero no se les ocurría decir, la identidad francesa está encarnada en Vercingétorix, ¿verdad? Imagínense ustedes, Francia, que es una mezcolanza de germanos con celtas y con romanos, que fueron los que finalmente impusieron el orden romano, como impusieron el orden romano en España y en Germania, poco menos, pero también, ¿no? Y en el Reino Unido, que llamamos actualmente, etcétera. Es muy compleja la historia. Simplificar es muy peligroso. Aparte que tiene otra cosa que es muy grave, que es fomentar, no me gusta hablar de complejos de inferioridad, pero sí de proyectos de inferioridad. En la medida en la cual se quiera atentar contra la muy evidente influencia de los pueblos que constituyeron España, es negarse a sí mismos, porque todos los mexicanos finalmente son el producto del encuentro de pueblos originarios con pueblos de España muy diversos, castellanos, andaluces, extremeños, vascos, etc. Cuando Enrique Krauss escribe recientemente un artículo muy fino, como suelen ser los suyos, hablando de que lo que hay que hacer no es pedirle a España que se disculpe, porque para empezar, como tal nacionalidad española no existía en aquellos tiempos, pero que por qué no se restaura el Hospital de Jesús. El Hospital de Jesús, donde están los restos de Cortés, muy olvidados y muy abandonados, y el mismo Hospital de Jesús, que fue un hospital que funda Cortés y donde se daba atención por igual a criollos, que a peninsulares, que a mexicas, que a tlaxcaltecas, etcétera, etcétera. Una obra sumamente importante. Y que en España, dice Krause, escribe Krause, en Extremadura y en Andalucía, que eran las regiones de donde provenía la mayoría de los conquistadores, no se levanta la estatua a Cuauhtémoc, no, no, a Cuauhtémoc no, a Jicoténcatl también. Quizás nada sería más hermoso que los españoles conocieran el diálogo de Jicoténcatl el viejo y Jicoténcatl el joven, que da mucho que reflexionar sobre los movimientos históricos. La historia es que el joven, enemigo de los mexicas, como todos los tlaxcaltecas, porque los capturaban, se los ofrecían a Huitzilopochtli, les cortaban el corazón y se los comían. El joven que detestaba a los mexicas y les tenía miedo a los mexicas, como todos los tlaxcaltecas, el joven ve que estos tipos son distintos. Tienen barbas, tienen otra tez tez. Muchos son calvos, no se bañan, y así podríamos continuar. Los veía distintos. Y el viejo le dice, pues sí es verdad, pero podemos negociar. Dice, mira, han llegado en unos castillos flotantes que han de tener muchos en sus vidas, muchos. Disparan a distancia y matan a distancia. Y combaten desde subidos en unas bestias que los aterrorizan. Si nosotros los aliamos a los mexicas y les hacemos la guerra, sí vamos a ganar. Pero luego vendrán, contingentes de ellos vendrán. Y frente a esa tecnología de la guerra, nosotros no podemos hacer nada y vamos a sucumbir.
vamos a negociar. Y finalmente los tlaxcaltecas, en consenso, como suele ser en los pueblos tradicionales, deciden apoyar al conquistador. Este es el origen de la historia. Pero ¿qué consiguen también? Consiguen que se respeten sus propiedades. Consiguen que rijan lo que ahora se llamarían, con la llegada de España, municipios, lo cual a su vez lo toman los españoles de los romanos, igual que los franceses, igual que los italianos. La idea del municipio, del cabildo, etc. Cuando vamos al templo de San Gabriel en Cholula, es impactante cómo ahí se conservan las bancas, donde los regidores cholultecas decidían quién entraba y quién no entraba. Es decir, regían su territorio. Los tlaxcaltecas conquistan buena parte del norte de México, colonizan buena parte del norte de México. Recuerden al viejo, vamos a negociar. Lo otro sería suicidio. Y finalmente, el lado positivo de todo este encuentro, ¿a qué da lugar? A un modo de hablar y de escribir en español que no es el de Castilla, ni el de Andalucía, ni el del País Vasco, ni el de Asturias, ni el de Galicia, etc., que es único. Y se llega a tener inmensos, extraordinarios escritores cuyo modo de escribir, su musicalidad, su poesía, poco tiene que ver con la originaria española. Es decir, se crea algo diferencial y se crea algo propio y diferente. Así como cada región que constituye España es diferente la una de la otra. Yo recuerdo en una ocasión, y para mí fue sumamente impresionante, impactante, estaba yo con un primo mío, íbamos a caballo por la sierra, habíamos salido de Valdepeñas y estábamos pues puebleando, pues, todo a raíz de que yo le dije, qué curioso, Pío Baroja en su novela que se desarrolla en La Mancha, habla de mujeres vestidas de negro, en sus conversaciones, viendo por las ventanas lo que pasaba afuera, absolutamente de espaldas al paso del tiempo, etcétera, los hombres en el casino, en fin. Y dije, pero ya yo no veo mujeres así en La Mancha, ¿eh? No las he visto ni en Valdepeñas, ni en Villanueva de los Infantes, ni en Almagro, ni en Ciudad Real. Me dijo, no, no, sí, eso todavía existe. Órale, vámonos a caballo, vamos. Fui a casa de un compadre de él, lo fuimos a caballo, y de pronto encontré pueblos en la sierra, en que vi eso que Baroja describe en la novela El árbol de la ciencia. Pero de pronto, andando y andando y andando, llegamos a tierras de Jaén. Y madre mía, aquellos yo no les entendía nada. Se comían todas las heces, tenían un modo de hablar absoluto, eran andaluces, ¿verdad? Pero dije, de aquí a acá, y todo cambió. Es decir, poco que ver con un manchego, un andaluz, ¿verdad? Y de pronto todo era diferente, el modo de hablar, el modo de... Pero bueno, aquí me detengo un momentito porque esta es una característica de la civilización europea, es decir, unidades de la diversidad. España se funda por tratados de conveniencia de diversas regiones, porque la unidad da mucha fuerza frente al otro, es decir, los franceses o los ingleses, etcétera. Y el europeo siempre ha tenido, observa Ortega y Gasset, el sentido de ser europeo, pero si no hay una situación extrema ni límite, cada quien en su casa, ¿no? ¿Qué pasó en la batalla de Lepanto? Que el árabe entraba por el Mediterráneo y ahí todos dijeron, cuidado, con eso nada, eso no lo queremos para nosotros. Y se unieron alemanes, italianos, españoles en la batalla de Lepanto, en que la buena fortuna de los europeos y cristianos consistió en que hubo un gran militar, el almirante Andrea Doria, que luego le pusieron ese nombre a un gran buque italiano que naufragó, pero en fin, Andrea Doria fue un gran almirante, con don Juan de Austria, el medio hermano de Carlos V, que era una figura inspiradora, y todas estas cosas se conjuntaron para derrotar nada menos que al ejército otomano, ¿no? Que había sido un ejército invencible por muchos siglos, ¿no? Es decir, había una conciencia de una unidad de fondo
que en el cristianismo lo vinculado. Lo retomo con lo que decía de los factores vinculatorios. Lo que vinculaba a Europa era la fe cristiana y los referentes cristianos. Cuando eso se pierde, ¿qué le queda a Europa? La libertad, la innovación, el no tener miedo al cambio, el afirmar la vida en el cambio, etcétera, etcétera. Pero cuidado, porque ahora también Europa está en crisis. Y ahora tienen la bronca con los inmigrantes, olvidándose que el reto para su propio renacimiento es aceptar y asumir el mestizaje. Es que no hay de otra. Y esos asumidos, de alguna forma interiorizados en la tradición hispánica, acabarían dando un nuevo cariz y la posibilidad de un cierto renacimiento a los pueblos europeos. Pero en fin, que es un asunto muy complejo, pero es uno de los problemas que tenemos en nuestro tiempo. La gran vinculación la daban los sentimientos, la cosmovisión religiosa. En el momento en el cual esto se va perdiendo, que une a la gente. Los regímenes políticos suelen ser muy diferentes. Además, no toca las cosas más profundas, más hondas del ser humano, ni hacen referencia a ello. ¿Qué arte quiere el político? Un arte que lleve a la militancia, que lleve al reduccionismo, que lleve al conceptualismo. Como me decía una vez Eberto Castillo, me decía, mira, yo soy ateo, no tengo nada que ver con los católicos, pero qué música, bien, qué música tan extraordinaria, bien. Me acuerdo que dijo Eberto que era un gran amante de la música y un gran conocedor de la música. Ya empezamos a hablar de música y de Bach y de Händel y de Beethoven y de Schumann y qué riqueza tan grande. Pero claro, esas grandes misas, Mozart era masón, pero esa gran misa de Mozart es algo maravilloso y extraordinario. Hay un elemento profundo de vinculación y lo religioso lleva al problema de la muerte, lleva al problema del mal, lleva a cuestiones mucho más importantes que las que suelen discutir los políticos, a cosmovisiones mucho más hondas, ¿no? Mucho más profundas finalmente, ¿no? Eso también lo va a enfrentar Camus en otro de los puntos que tenía preparados para hablar esta noche, bueno, para que hable Camus, nos habla dice, bueno, realmente la libertad per se, pues no es nada que mueva al ser humano. La libertad, sí, en abstracto. La libertad, la libertad del ser en sí. Eso remite a Dios. La libertad en el ser en sí, el ser en sí y para sí. Es decir, perfectamente acabado en sí mismo y al mismo tiempo un ser que se desarrolle libre y diferenciadamente. Eso solo se puede aplicar a Dios, pero Dios está acabado desde un principio. Es perfecta libertad y perfecta inmanencia. Si nosotros queremos perfecta inmanencia, tendríamos que caer en un régimen que nos unificara y uniformara a todos. El problema no es la democracia ni la libertad lo que va a llamar a la gente a militar, a combatir en un partido. La libertad es algo mucho más importante, mucho más decisivo. Poder hacer mi vida, poder continuar con mis inclinaciones, poder afirmar mi diferencia con respecto al otro, mi necesidad en todo caso de ir construyendo una nostridad en función de facilitar la vida social. Todos sabemos que hay muchas cosas a las que nos tenemos que someter por el bien de todos. Yo puedo venir en mi coche y de pronto me ponen en el semáforo el alto y me paro. Ni lo pienso ya, por el bien de todos. Yo les agradezco a los publicistas que me laven el cerebro de qué pasta de dientes debo comprar, para no preocuparme de cuestiones muy estúpidas, que si Palmolive o que si lo que sea, ¿no? Da igual. El publicista más brillante me hará que compre un determinado jabón, quizás un determinado refresco, etcétera, etcétera. Y me resuelve la vida de alguna forma. Lo hago porque sí, porque ni me doy cuenta. En la medida en que yo creo hábitos, me voy quitando de cosas que me hacen perder el tiempo. Si yo dejo la llave del coche siempre en el mismo lugar,
Si pierdo la otra llave con la que saqué el coche, hablo a mi casa y digo, en tal lugar, acuérdate, ahí está la llave del coche. Y en efecto, ahí está. Voy creando hábitos. Hay cosas que ya no me tengo que preguntar, pero me da tiempo de preocuparme en mis sueños, en acariciar mis sueños, en cultivar mis sueños, en cultivar mis aficiones, en cultivar mis inclinaciones, en contemplar, en observar, etcétera, etcétera. Me paro en el alto. Hago muchas cosas porque ya ni las pienso, pero lo que no quiero que me toquen es que yo pueda hacer lo que yo quiera, lo que yo necesite, claro, en la medida en la cual no afecta a los demás. Y claro, la política es una cosa mala, pero necesaria. Tiene que haber Estado. Tiene que haber Estado porque en toda sociedad somos tantos y tan diferentes que un político fino, un legislador fino o legisladores finos, lo que van haciendo es haciendo ver y convirtiendo en decreto o en ley aquello que nos facilita la vida colectiva, dejándonos el suficiente margen para poder también asumir y disfrutar la soledad. Esto es la real libertad que nos impone. La libertad en sí, ser libre así indiferenciadamente de, bueno, pero uno tiene limitaciones. Le guste o no le guste, quiera o no quiera. El ser, y de eso vamos a hablar la próxima sesión, ¿eh? Don Juan. Don Juan quiere la absoluta y radical libertad para someter al otro. No ha habido un Don Juan pobre. Todos los Don Juanes son ricos, son señoritos, son catrines, son niños bien, además sensibles, además inteligentes, además buenos para manejar la espada o la pistola, y se van imponiendo a los demás. Don Juan ejerce su libertad totalmente, ni se lo plantea, es libre porque sí, porque le viene del alma y porque los demás bajan la cabeza ante él. Y el que no, lo mata. ¿Eh? En la próxima reunión tenemos que hablar de cómo ve Camus a los que curiosamente son los tres personajes más relevantes y definitivos en la literatura occidental. Don Juan, Don Quijote y Fausto. Esto lo vamos a trabajar la semana que viene y es lo que les pido de una vez, ¿verdad? Que en el mito de Sísifo, en todo el libro, busquen estos pensamientos de Camus que son de veras sumamente importantes porque ¿cuántas obras no nos repiten a Don Juan? En la literatura, en el cine, lo han visto en la pintura, lo han visto en la música. Hay Don Juanes extraordinarios. El Don Juan de Richard Strauss, por ejemplo, el Don Giovanni de Mozart. ¿Recuerdan ustedes el área arrogante del Tenorio, del triunfador, del conquistador, etcétera, cuando canta las conquistas que ha hecho y dice in Italia 640, 100 in Francia, 100 en Francia, in Turquía 91, en Turquía 91, ma en España son ya 1003, 1003, ¿no? Es decir, todas las conquistas del depredador por excelencia, que es Don Juan. Y luego, ¿qué pasa con Don Juan? Cuando Don Juan se enamora de Doña Inés, Don Juan en principio no se podría enamorar. Las mujeres son para él objetos, objetos de uso. Pero cuando se enamora deja de ser Don Juan. Y tiene que decidir asumir otro modo de ser, con lo cual niega el donjuanismo. Pero bueno, esto es otro asunto que ya veremos en la próxima sesión. La otra figura es Fausto, que es el demonio más que del occidente germánico e inglés. Cada vez saber y saber y saber y saber y saber y saber, hasta que me doy cuenta como Sócrates que solo sé que nada sé. Al final del camino digo y no puedo finalmente decir una última palabra sobre el origen. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Quién se explica eso? No me venga usted con la fantasía de que tuvo que haber habido un ser que no tuviera posibilidad de que lo crearan, que estuvo desde... Sí, sí, pero eso no me entra. No lo puedo entender. Tendría que hacer fantasía al respecto para entenderlo y para vivirlo. Y
Y Fausto termina pronto enamorándose de una jovencita y dejando todo lo que había sido su vida detrás, pidiéndole al diablo que le devuelva las energías de la juventud para seducir a aquella jovencita que le ha trastocado su vida, etc. El afán por saber, saber, saber y saber. La pasión alemana de contabilizar el mundo, que ha sido también una pasión europea. Los jesuitas contabilizando a China. Los jesuitas, como aquí Sahagún, y los misioneros, buscando la orden de predicadores franciscanos agustinos, aprendiendo las lenguas de los pueblos originarios, leyendo sus libros, clasificándolos, haciendo estudios comparativos, la pasión occidental por saber, el saber por sí mismo. Fausto y Don Quijote, la otra gran criatura, cuando Europa va entrando a la modernidad, que es un cambio en la concepción del tiempo. Esto es muy importante porque el tiempo, todas las culturas lo han entendido de un modo circular, como lo retoma Spengler a fines del 19 y principios del 20. Las culturas como los pueblos, como los seres humanos, son niños, luego adolescentes, luego adultos, dan lo mejor de sí mismos, luego coronan con obras últimas y definitivas todo lo que han venido construyendo. ¿Y ahora qué me queda? ¿Ahora qué hago? Se aburren, ya no hay secretos, ya no hay nada. Empieza a cundir el nihilismo. ¿Todo para qué? ¿Todo para qué? Empiezan a aumentar los suicidios, demostrado, ¿verdad? Objetivamente, lo hizo Durkheim en los ministerios públicos. El ser humano en esta época del triunfo de la industria y del comercio, de la tecnología y de la primera globalización, ¿qué diré yo? Planetización del ateísmo, cada vez se matan más a sí mismo. Matarse es resolver el problema de todo, del absurdo. No hay Dios, no hay orden ni sentido en la vida. Me aburro profundamente, me mato, se acabó la bronca. Adiós. Y lo puedo hacer porque ya he perdido el sentido del gusto por las cosas, de disfrutar las pequeñas cosas, la vida cotidiana. El simple hecho de encantarme algo que ha dicho un elevador de la persona. Y luego, como, oye, qué interesante. Empiezo a perder el gusto por lo cotidiano, por esas pequeñas cosas. La vida ya no me da secretos. ¿Para qué vi? Lo más grave es el niño y el adolescente que se suicida. Esto es desconcertante. Y es algo que se da justamente en el invierno de la cultura. El tiempo es circular en todas las culturas. Pero el occidente es el que da el gran cambio con el racionalismo cartesiano, con la radical diferencia del universo religioso del universo político. Esto viene desde Carlomagno, sobre todo, que es cuando se consagra todo esto. Carlomagno, que va a ser un gran político, un gran hombre de Estado, que ejerce su poder sobre amplios territorios. Carlomagno, converso, le pide al Papa que lo consagre como emperador de lo que sería Francia. Recuerden que había nacido en lo que hoy en día es Alemania, en fin. Y están los dos órdenes, el orden político y el orden religioso, lo cual ya estaba anunciado en Jesús de Nazaret. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Separación radical de la Iglesia y el Estado, que el clericalismo quiso borrar. Franco fue eso en España, juntar y convertir en un solo orden lo que debía estar separado, el orden religioso del orden político. A veces se nos olvida lo que es vivir una cotidianidad con un régimen totalitario. Imagínense ustedes que nacen en España en tiempos de Franco. Y entonces resulta que van a la escuela y ustedes en su casa nadie creía, ni ustedes tampoco, y de pronto resulta que no ir a comulgar es ser mal visto.
no confesarse peor, y empiezan a ser radicalmente marginados, vueltos extraños, y empiezan a ser cínicos y a comulgar porque hay que preservar la vida, ¿no? Hay que conservarse. Digo, la vida no que te fueran a matar, sencillamente que pudieras participar con los demás, ir a fiestas con los demás, ¿no? Que no fueras mal visto por los demás y entras a un nivel de cinismo, lo que te obliga a todo poder totalitario. Un poder totalitario puramente de otra ideología, pero equivale a lo mismo. ¡Viva el proletariado! ¡Viva la mamá! Vean. Y si tú dices, bueno, pero no necesariamente, o no somos necesariamente iguales, somos muy diferentes, ¿verdad? Vas a ser mal visto, vas a ser excluido. Es tremendo. Es la exclusión radical, ¿no? Entonces, volviendo a la cuestión de la libertad en sí no es nada que nos importe demasiado. Nos hace pensar, si entramos a fondo a plantearnos la cuestión, de que si hay Dios, pues Él me remite al bien y al mal, me remite a lo tomo o lo dejo, y si lo dejo forma parte de los diablos. Y si obro el mal, pues Él es Dios. Él hizo posible que yo hiciera el mal. Y pienso también en el místico. Camus piensa también en el místico. En el místico sucede otra cosa, un arrobamiento. Pero como hace bien ver Camus, el místico no es ajeno a la sensibilidad absurda. Todos los místicos que ustedes lean o que ustedes han leído tienen su noche oscura, que puede ser muy larga. Santa Teresa de Lisieux, a la que llamamos Santa Teresita, Teresa la Pequeña, comparada con la grande, la de Ávila, de Teresa la Pequeña, que a mí me cae muy bien por lo demás, ¿no? Sus cartas me encantan. Teresa la Pequeñita tuvo su noche negra, como la tuvo la madre de Calcuta también, y vivía alimentada por lo que sintió un enorme don que había recibido, y ya está que prácticamente, aunque no se atreve a nombrar, ¿no? Es como si fuera atea, ya lo siente, ya él no le habla, ya está solo, y tiene una profunda tristeza. Y el místico, sin embargo, está viviendo del recuerdo del pasado y solo encuentra su libertad en la medida en que se sigue entregando, orando y esperando que vuelva otra vez la luz que conoció en el pasado. Camus va a hablar también de esto. Él no, esto es muy lejano para él, es muy distante para él. Para él, la existencia de Dios significa que Dios pudo haber hecho el mundo de otro modo, si era tal Dios. Pero si no hay Dios, entonces la responsabilidad es mía. Yo soy el que tengo que crear mi propio mundo. Pero ahí choco con los otros. Ahí me enfrento a los otros. Y ahí tengo que trabajar con los otros. Y sin embargo, hay algo que Camus nota, eso lo da muy bien. Nos lo hace vivir en la novela La Peste. Los seres humanos que empiezan a encontrar una solidaridad en una búsqueda del bien, en un quererse y casi amarse, a veces sintiendo que se ama el uno al otro, sienten también que hay cosas muy bellas en la naturaleza, en sí mismos, desde luego en el arte. Este largo proceso, que es el gran proceso de creatividad en la novela La Peste. Pero sin embargo, no puedo decir que todo eso tenga un fundamento último y decisivo, más que por una elección mía. Pero esa elección mía, en el momento en el cual traicione la realidad del azar rey, le hasard roi, del azar rey, en ese momento estoy volviéndome inauténtico, profundamente inauténtico. Decía que había que vivir como si estuviéramos en un barco y en una tormenta y luchando contra el peligro y viendo cómo resolvemos el problema,
sentir que en el fondo, en ese momento, en esa secuencia, estamos siendo profundamente dichosos en la lucha. La agonía que llamaba Unamuno, en el sentido originario de la palabra agonía, que es combate y que es lucha. Es decir, la vida como un campo de batalla, que es la vida de todos nosotros. Sartre, que era muy sensible a todo esto, hablaba de la necesidad de crearnos a nosotros mismos y desechando poco a poco todo lo que hicieron de nosotros. Aquel catecismo que buscaba que no hiciéramos preguntas, que todo estaba resuelto y que todo era muy simple. Aquellas clases de civismo en que todo era la maravillosa de la patria, la que amaba, empezando a cuestionar qué sí, qué no, qué vale, qué no vale, y siendo yo el creador en la medida de mis posibilidades, de mi propia existencia. Pero todo esto sobre la base de que esa unidad que quisiera, esa unificación que quisiera, esa no la voy a encontrar finalmente nunca. Me va a llegar la noche oscura del alma, como le llegó a San Juan de la Cruz, al gran poeta San Juan de la Cruz, como a todos los que he mencionado, al Meister Eckhart, a todos los grandes místicos, a doña Concepción Cabrera de Armida, que también la analizó en su biografía el poeta Javier Sicily. De pronto la sequedad, de pronto la aridez, etc. Y bueno, claro, se me dirá que es un pensamiento de élite, pero vale más que nos acerquemos a esta élite de la cultura, de la que tenemos que formar parte para salvar esta vida, para salvar este mundo, porque si no, que nos vincula. El arte es vinculatorio. Es tan vinculatorio que un enorme músico japonés, chino-japonés, como Seiji Ozawa, que murió hace muy poco, a quien he admirado yo mucho, de Alzheimer, por si bueno, no se muere de Alzheimer, pero los últimos años fueron dominados por el Alzheimer. Supo entender toda la música de Occidente y aunque no desdeñó la música oriental, tocaba a todos los grandes compositores occidentales con una maestría y al mismo tiempo con un aporte propio, de una sensibilidad propia, verdaderamente deslumbrante, porque el arte une. Yo recuerdo cuando yo estuve en la India, que todo me parecía tan raro, tan extraño y tan distante, al principio hubo hasta un cierto rechazo de golpe, pero dije, no, hay que caminar, tengo que andar por aquí, andar por allá, y observar a ver qué puedo entender. Tuve la suerte de encontrarme un jesuita que estaba en el mismo congreso, que había vivido en Occidente hindú, de Ceilán, Sri Lanka, dicen ahora, y me dijo, oye, yo quiero caminar un poco contigo para todas las cosas que me parecen que no entiendo, me las decodifiques un poquitín. Pero lo que más recuerdo ahora, pasados ya tantos años, es como aquella música que me era tan extraña, tan distante, para mí tan repetitiva, que la oía en cualquier tienda de abarrotes, en el taxista que me llevaba a este lugar o a aquel otro, de pronto me empezó a gustar. Empecé a entender el sentido, empecé a sentir ese, ese ritmo tan particular y empecé a gustar a quien antes que no me gustaba nada, que era Ravi Shankar, entre otros músicos, de oír, de oír, de oír y de encontrar una racionalidad que fue exactamente lo que buscaron los misioneros que llegaron a Nueva España y al Perú y a Colombia, etcétera. Buscar, digo, no los fanáticos que siempre los hubo y fueron terribles, nosotros, los que buscaban rescatar lo que había en el fondo de esa cultura y lo que había en el fondo era lo que los unía y los hacía sentirse a ellos ya no como extranjeros, sino como prójimos, como próximos. Esto de ser humano y serlo de veras, a tal punto de no quererse suicidar, tiene su sentido. Es una lucha también, ¿no? Camus fue un hombre que tuvo que luchar contra muchas cosas y dar respuesta a un mundo totalitario que no le gustaba
y a un mundo radicalmente liberal y despojado de valores profundos que tampoco le gustan. A un hombre mercancía que tampoco le gustaba. Entonces había que reflexionar por lo pronto para entender lo que realmente estaba sucediendo. No hay cosa peor de veras que se desaprovechen los años de la niñez y de la adolescencia, cuando a través de las clases, del salón de clases, se pueden soltar tanto la imaginación, las ensoñaciones a partir de la imaginación, las primeras confrontaciones con uno mismo, con la familia en la que uno está sin tener uno la culpa, que a lo mejor se la llega a querer, o a lo mejor no se la quiere nunca, pero se entiende por qué y que no es para tanto, sencillamente vete a vivir otra parte, ¿ya? Pero todo eso no es simple, todo eso requiere un esfuerzo. No hay cosa más terrible, una sociedad que busca hacernos cada vez más simples. Miren, hay un momento de una novela que yo amo profundamente, una novela del gran novelista católico François Mauriac, que se llama Thérèse d'Esquerme. Esta mujer que por su propia libertad acepta el matrimonio con un burgués, un rico propietario de viñedos, etc. Y que un día lo ve, como un científico puede ver a un insecto a través de un telescopio, digo, a través de un, ¿cómo se llama? De uno de estas cosas, ¿no? Que usan los Microscopio. laboratoristas, ¿no? Y dice, y piensa ella, se dice a sí misma, Bernardo, Bernardo, ¿cómo introducirte en mi mundo confuso? Tú que perteneces a la raza simple e implacable de los simples. En el original, porque me lo sé de memoria, Bernard, Bernard, comment t'introduire dans ce monde confus? Toi qui appartiens à la race aveugle et implacable de ça, la raza ciega e implacable de los simples. Pero poder saber que entre simples también vivimos y que es necesario plantearse a los simples. ¿Por qué son simples? Decodificar los simples. Y este es otro modo también de dar sentido a la vida, aceptando desde luego el absurdo, aceptando el absurdo, aceptando las tonterías que nos decimos. Yo creo que les recordaba un poema humorístico de Jacques Prévert, el que escribió la letra de Las hojas muertas, esa hermosísima canción del húngaro Cosma, de Autumn Leaves, dicen en inglés, Las hojas muertas, de Feuilles Mortes, y que Jacques Prévert, que que había en él un profundo lirismo, hace burla de un orador, de un político cualquiera, puede ser Monreal, o puede ser cualquiera de estos, o Marco Cortés, o cualquiera de estos cinco, y de pronto ve un caballo, y buscando ya animar al pueblo que está así efervescente, ve un caballo y dice, y si no, el caballo es el mejor amigo del hombre. Que es una estupidez, pero bueno, me acuerdo que mi maestro Tanasescu decía, pobres caballos, ¿no? Decía, qué animal tan estúpido, hecho para servir, pero bueno, está. El caballo es muy bonito, por otro lado, ¿verdad? Y como todos sabemos. Y dice, el caballo es el mejor amigo del hombre, dice el político. Y si no quedara más que un caballo en el mundo, ese sería yo. No, ya embebido en las palabras, dice estupidez y media. Como el señor Trump, que se enreda en las palabras y dice verdadera pendejada, ¿no? Y la gente ahí va y le aplaude y le da. Sí, naturalmente que el pensamiento de Camus lleva a hablar de, de, un, de un ser humano diferenciado que hace necesariamente una distancia y que asume en algún grado esa cosa tan hermosa también, que es la soledad y el silencio. La poesía, finalmente, un gran poema, mientras más grande es un poema, más acaba sumiéndonos en el silencio. Y queremos explicar qué sentimos, y es tan grande que no podemos. Y si decimos alguna palabra para explicar el poema, sentimos que estamos disminuyendo el poema, como nuestros sentimientos más hermosos
no podemos condenarlos a desfigurarlos, a achicarlos con una palabra, porque todo eso va mucho más allá. Y entonces es el silencio y el gozo en el silencio. Ahí Camus rescata el sentido del místico. El místico que encuentra en el silencio la gozación última de un alma que se siente llena, que se siente finalmente colmada, ¿verdad? Bien. Estamos en, bueno, hay la libertad. Habla Camus también de la libertad del prisionero. El prisionero, si se refiere de un modo directo a la libertad, porque está encerrado, porque quiere salir, porque quiere escapar. A veces es interesante pensar en los prisioneros en los campos de concentración. Piensen ustedes en el doctor Frank, el gran analista Frank, condenado a un campo de exterminio, con un profundo sentido interior, que todo esto era absurdo. Cómo las gentes que lo saludaban, que lo trataban como un conciudadano en Viena, habían hecho silencio, se habían tapado los ojos cuando se lo llevaba la Gestapo. Y él tenía que volver y confrontarlos. Y eso ya daba sentido a su vida. Y por tanto un sexto sentido de buscar preservar la vida sin ser indigno, sin doblar la cerviz, sin rebajarse al enemigo. Pero como nos dice Lorca en un poema, la luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Hay que salvar esta existencia para que mi existencia realmente se realice y tenga un sentido. Y pasó años. Y en otro campo de concentración murió su mujer. Y creo que en otro sus hijos. Y salió del campo de concentración. Y regresó, no huyó, regresó al edificio en el que vivía para confrontar a sus vecinos que se habían tapado los ojos. Este es un gran analista. Este es un gran analista, como lo fue. Y que una de sus grandes conclusiones de su vida profesional es que si algo le pasa al ser humano hoy en día, es que la pérdida del sentido de la vida. Recuerden a Unamuno, vamos a ir ligando estas cosas porque hay un fondo en que todos coinciden, todos los profundos, los que van a la raíz de la cosa. San Manuel Bueno Mártir, el cura que ha perdido la fe, pero que se da cuenta en ese pueblo cercano a Salamanca en el que vive, que si él dice soy ateo y busca desengañarlo, los va a hacer a prácticamente todos absolutamente infelices. No les puede quitar la razón de vivir. Se puede hablar en la intimidad, en la proximidad, quizá del confesionario, a quien puede recibir esa revelación. Pero no hay derecho a desilusionar, a matar las ilusiones de alguien, del pueblo joven, del hombre y la mujer joven que está aquí en el salón de clases. Esto no se puede, esto no se da. Hay que tener razón para vivir porque solo una buena razón para vivir es una razón suficiente para morir. Unamuno en su obra, Franklin en su vida, etc. Pero es la gran revelación realmente del pensamiento camusiano. Tenemos que partir de que topamos constantemente con el absurdo. Para empezar ese absurdo que es que tengo que morir, que me tenga que morir. Por eso yo mencionaba el gran poema de Manrique, Las coplas a la muerte de su padre. El gran señor que muere en el combate y que siente esa muerte como una afrenta cuando está afirmando algo que para él va a cambiar el destino de España, el destino de Castilla, pues en fin. Recuerden que peleó con César Borgia, que César Borgia era el hijo del cardenal valenciano Borgia, Borja en realidad, pero los italianos, como ustedes saben, no tienen el sentido de la J, el sonido, y convirtieron a Borja en Borgia.
Borges, Lucrecia y toda esa familia, ¿verdad? Pero en fin, el sentido de la vida, que es de lo más importante. Solo en este sentido se puede decir que Camus es un pensador incluido en la filosofía de la existencia, pero solo en ese sentido, porque como le entiende Sartre, la filosofía de la existencia es la libertad per se y con todo el derecho de buscar que se haga lo que a ti le da sentido a tu propia existencia, es decir, pasando por encima del otro. Esto hace posible que Sartre, en su libro, pesadísimo libro, crítica, digo porque cuesta trabajo entenderlo y meterle el diente y llegar al final, la crítica de la razón dialéctica, hace lo que Don Quijote diría, la razón de la sinrazón que a mi razón se hace. Es decir, soy existencialista, creo en la libertad, que lo más importante para un ser humano es ser libre y elegir y afirmarse en su diferencia, pero al mismo tiempo considerar que ahora hay que estar con la revolución marxista para provocar la liberación del colectivo, para que luego, ¿qué pase? Para que luego se maten los unos a los otros, buscando unos afirmar su libertad sobre los demás. Estoy un poco caricaturizando a Sartre, pero realmente a esto llevaba ese aceptar el totalitarismo pensando que será posible volver otra vez a una libertad que se vuelve un arma contra los demás. Esto fue la diferencia tan grande que hubo entre él y Albert Camus, que desarrolla muy bien este pensador norteamericano, Aronson, en este libro Camus Sartre, y que es muy importante leerlo, porque eso se está dando hoy en día. Hay que sacrificar, no importa una generación, con tal de llegar a la igualdad, que además es imposible, porque una cosa es que todo el ser humano tenga en principio por su dignidad, si creemos en la dignidad del ser humano. Esto tampoco es tan, no es automático tampoco, ¿eh? Porque descubro que en cada ser humano hay alguien que tiene dentro la semilla de la búsqueda de la verdad, que necesita la belleza en su propia dimensión, en la dimensión a la que puede llegar, expresarse. Esto, esto así es, pues, ¿no? Y que esto me hace reparar en la búsqueda de una solidaridad con el otro, pero nunca la igualdad va a ser así pareja. Eso es absolutamente falso. Cuando la Revolución Soviética decidieron que los hijos de los burgueses no podían ya ir a la universidad, tenían que entrar los hijos de los proletarios. Bueno, ¿y el otro qué? No es ser humano. Y si tiene una búsqueda, un desarrollo en las ciencias, en el pensamiento, no puede. No, ahora se jode. ¿Y por qué? Porque así lo quiso el Estado. Pero además, la igualdad a nivel de un rasero, que todos seamos iguales, no es cierto. Un campesino, un hombre de un pueblito, de una aldea, por oído musical, que canta en la coral del pueblo, si es que la hay, o que toca la guitarra, si un día oye algo de Mozart, en él está el músico y se da cuenta, qué maravilla. Hay que dar la oportunidad que se pueda desarrollar en un lenguaje más complejo y por tanto superior. No todos pueden ser Mozart. No se puede decir que todos sean Mozart. Uno que más quisiera que ser Shakespeare, pero uno no es Shakespeare. Me tiene que asumirse que uno tiene otras cosas de menos envergadura que revelar a los demás. Pero la igualdad, entonces te asesino porque eres mejor que yo, queriéndolo o sin querer. Te detesto porque me haces ver que no somos iguales. Y eso no quiero de ninguna forma sentirlo, ni vivirlo, ni asumirlo. Es tremendo. Mira, me gusta decir con esto, uy, ya se nos tiene el tiempo así. Quisiera dejar esta reflexión. Como todos saben, los formados, como supongo que creyentes o no todos, en el cristianismo, Cristo habla de su Padre, refiriéndose a Dios. Está absolutamente convencido
de que la gracia lo ha tocado y que viéndolo a él, los demás verán al Padre. Y en la cruz grita desesperado, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Pero le sigue llamando el absurdo, la sensibilidad absurda, le sigue llamando Padre. Ya a punto de morir, le sigue llamando Padre. Como Teresita de Lisieux, cuando sufre la sequedad del desierto del alma, como la Madre Teresa de Calcuta, como Juan de la Cruz, como el Meister Eckhart, etc. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y al mismo tiempo mira al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Todo lo que viví, todo lo que sentí dentro de mí, es que no quiero que sea falso. No puede ser de una forma falsa. Y entonces se entrega finalmente su alma. No hay que olvidar que Cristo tiene que asumirse como ser humano. Tienen que darse en él las dos naturalezas. Y vivir así es vivir en la angustia. Vivir así, por eso suda sangre en el huerto de los olivos. ¿Por qué me has abandonado? No es el triunfalismo, ¿no? No es, no es, ya finalmente aquí estamos y este es el bien. ¿Por qué me has dejado solo, Padre? Es un enfrentamiento a sí mismo también, porque ese sí mismo divino lo conllevaba en su naturaleza humana también. Vean cómo Camus se planteó todas estas cuestiones. Y estas cuestiones lo llevaron a algo tan sencillo, cuando vio la arrogancia de los miembros militantes del Partido Comunista Francés a decirles aquí, el único hijo de una criada soy yo. Y no solamente eso, sino que si tengo que elegir entre la revolución o salvar a mi madre, voy a salvar a mi madre. Porque eso es lo concreto, eso es lo que realmente amo, eso es lo que realmente es mío y me ha formado, etcétera, etcétera. Bien, la semana que viene vamos a trabajar ese capítulo en el cual Camus nos habla de Don Juan, nos habla de Fausto y nos habla de Don Quijote de la Mancha. Del Caragón adelante absolutamente nada, porque es uno de mis grandes amores, ¿verdad? Don Quijote. Y cuando muere, todo lo que luchó, que es por lo que deberíamos luchar, cualquier ser humano de buena voluntad, es lo que lo volvió loco. Y cuando vuelve a la normalidad tiene que renegar de aquello que había constituido su grandeza. Es tremendo ese final. Es de una crueldad que es un hombre como Cervantes, que era un hombre que perdió un brazo en la batalla de Lepanto, que fue menospreciado, que se burlaban de él las grandes figuras del siglo de oro español, que lo veían como un rústico, vulgar, etcétera, etcétera, que quiso ser soldado y acabó siendo escritor, como dice que Camilo José Cela habría preferido ser torero que haber recibido el premio Nobel. Es un mentiroso y es un hipócrita, pero finalmente se entiende. Hay un gran profesor en la UNAM, maestro emérito, gran científico, que me decía a mí y a otros amigos, mire, yo debuté como novillero en la Plaza México. Y si usted me dice, ¿qué hubiera querido ser? Este que usted es, maestro emérito, muy reconocido, muchos viajes, o haber sido una primera figura del toreo, hubiera dicho no, una primera figura del toreo. Está bien, una sensibilidad absurda. Pero no olviden ustedes, ya que hablamos del Quijote, que hoy en día hay mi pasión tal vez, entre otros motivos, por la fiesta de los toros, es que el torero es el caballero andante de nuestro tiempo. Frente a cada toro se la juega. Y si lo abuchean tiene que bajar la cabeza. Y si lo aclaman, tiene que asumir también ese entusiasmo que le hace sentirse Dios. Y luego el silencio, el vacío. Ya pasó. Mañana será otro todo, otro punto y otra circunstancia. Y ahí van de camino en camino, ¿no? Afirmando de pronto la vida y sintiendo de pronto la oscuridad, el fracaso y la derrota. Son muchas cosas, Alan, que nos da
a reflexionar en el arte de matar de César, ¿no? Bueno, seguimos la semana que viene. Cualquier pregunta, cualquier comentario en este tiempo que nos queda, que son 5 minutos. En fin, tienen ustedes la palabra. Eh, ¿Alguien que guste comentar o ahondar un poco más en la conversación antes de cerrar la transmisión? Hola Paco, buenas noches a todos. Hola, buenas noches. A mí me ha llamado mucho la atención este sentido del absurdo que ya has señalado en varios momentos, que es que cada vez actualmente también se nos hacen más extraños los otros, el mundo mismo, Ujú. y que bueno, en ese sentido, pues se vuelve fundamental encontrar aquello que vincula, ¿no? Que ya nos los ha señalado varias veces, está el Sí, arte. Esta tesis me ha llamado mucho la atención y quería preguntarte, pues si este es el sentido que también le da realmente Camus al arte, ¿no? A la literatura, si esta es la razón también por la que, pues él creo se inclina más por la literatura que por la filosofía realmente. sí. Y si hay algún texto, digamos, que haya tratado este tema en sí, ¿no? La función del arte como aquello que hoy nos vincula y también como una respuesta al absurdo, ¿no? Como aquello que nos Ujú. permita justamente, pues, evitar esa extranjería del otro, Eh, esa extranjería también del mundo, esa extrañeza. Entonces, no sé aquí si no, si pudieras. Mira, yo creo, eres Víctor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. Este, yo creo que eso está desarrollado en el hombre rebelde. Yo creo que por eso el gran maestro que fue Ramón Zorrilla me decía, todos los estudiantes de comunicación deben de leer El hombre rebelde como un libro capital, como un libro base, digamos, por todo lo que he ido revelando, digamos, el arte, y por qué él no podía finalmente acogerse a un sistema, ¿no? No es un epistemólogo, no tiene un tratado de ética, no tiene, todos los grandes filósofos suelen tener una estética, una ética, una teoría del conocimiento. Sartre mismo, Heidegger, ni se diga, desde luego Tomás de Aquino, él no, era fundamentalmente un escritor, yo creo, y fundamentalmente un poeta, con una muy bien articulada cultura general. Ese es mi punto de vista de él. Mira, yo a lo largo de mi vida nunca me he abandonado tener los libros de Camus cerca de mí. Me pueden muchísimo, me hablan mucho, me dan un profundo consuelo, así como con los filósofos, siempre he sufrido mucho para terminar sus libros y muchas veces no he podido. Confieso que Ser y Tiempo no pude. Llegó un momento que dije, basta, ¿no? Hasta aquí llegué. Y cuando estudiaba comunicación en la Ibero, que cuando yo estudié más de la mitad de la carrera, la carrera de filosofía, me encantaban las clases de Miguel Mansur, porque Miguel Mansur te hablaba del café, donde estaba, de lo que se había dicho, del libro que acababa de leer, y entonces, y a partir de ahí, te dabas cuenta que era un filósofo en el sentido de que había una teoría que estaba en el fondo. Un filósofo es un hombre de una teoría. Y por más buen escritor que pueda ser, que muy pocos filósofos lo han sido, todo remite a un centro, a un núcleo. Mire, yo hice mi tesis de posgrado sobre Marx y llegó un momento en que ya estaba harto de los libros. Decía, los adivinaba. Ahora va a decir esto. Claro, era un pensamiento con un nuclear, un pensamiento muy estructurado y todo volvía a resolverse en lo mismo, ¿no? Y claro, aquello pues tenía poco que ver con mi modo de ser, ¿no? Yo, en tanto que con Ortega me sentía mejor, pero Ortega es un filósofo también, ¿eh? Cuidado, uno piensa, ay, qué elegante, ay, qué bonito, y dice esto del amor y dice esto de la... Sí, 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 pero fíjate que todo es yo, soy yo, y mi circunstancia, etcétera. Y otra, el perspectivismo, que es una cosa que a veces olvidamos. Cuando se habla tanto del progreso, se olvidan que el progreso tiene que ver con la perspectiva.
cuando no había un inodoro como los actuales, hasta que se inventaron los inodoros, yo no los añoraba porque no tenía idea de su existencia. El ser humano, el ser humano se va acostumbrando a lo que es, a lo que ve, a lo que lo otro puede ser un sueño, si es una persona con tendencia pues a la imaginación, a lo imaginario, ¿verdad? Pero no tiene la necesidad. Las personas se acostumbran terriblemente a lo más terrible, ¿no? Se acostumbran, ¿no? No hay otra, no hay otra posibilidad, digamos, ¿no? No hay la perspectiva de, ¿no? Cuando sí lo has tenido, no digo yo, si lo extrañas, te sientes muy fregado, ¿no? Si no tienes esas cosas a las que te has acostumbrado de alguna manera. El filósofo siempre tiene un centro, tiene una sola teoría. Y mientras más leemos un filósofo, más aquí está. Mira, aquí está. Claro, todo se conjuga, todo se encadena. Un escritor es otra cosa. Un escritor tiene un mundo personal, un mundo de vivencias. Y hace que de algunos, por una experiencia personal e interior, yo me sienta, yo y cualquiera, más cercano que a otros. Pero vive muchas vidas. Tiene una necesidad de ser exhaustivo en vivir otras existencias que le provocan curiosidad, que le son altamente tentadoras. Yo creo que esto de vivir otras vidas es la característica del novelista, de ser muy curioso, de quererse dejarse impregnar y tocar por prácticamente todo. Es decir, como si nada estuviera cerrado, como si todo me abriese a vivirla, o sea, de nuevas experiencias. Pero en el fondo eso también se encuentra con cualquier ser humano. Hay que preguntarse por qué no ha habido una sola cultura a lo largo de la historia que haya carecido de representación. Representar el teatro es salir de sí mismo y vivir otra vida. Salir de la prisión del yo. Todos vamos al cine o vemos películas, que por cierto, a nivel de comunicación, pero no me quiero meter en esto porque esto nos llevaría a echarnos un buen rato hablando. A veces me pregunto por qué me aburren tanto tantas películas tan bien hechas que me presentan la televisión libre, digamos, la televisión. Sí, la televisión, Netflix y todo eso. ¿Por qué? Porque claro, todo tiene que estar hecho para dar gusto al mayor número. Todo tiene que, para no perder dinero, tiene que ser perfectamente hecho. Entonces estoy perdiendo lo que me importa, la diferencia, el exabrupto, el error, la desproporción. Todo está muy aparte. En el mundo no hay solamente escasez económica, hay también escasez de talentos. Es imposible, ¿verdad?, que tú puedas fabricar un Shakespeare o un Juan Ruiz de Alarcón o un Juan Rulfo. Si Rulfo no hubiera vivido tan intensamente todo lo que vivió en sus pueblos de Jalisco, en la gente más humilde de los pueblos de Jalisco, este sector de la solidaridad de los humildes, de la solidaridad de los pobres, si Rulfo no hubiera vivido esto, pues nunca se hubiera escrito ni El Llano en Llamas, ni Pedro Páramo. En fin, nos iríamos ya por otro camino, ¿no? Bueno, pues si no hay nada más que decir, pues yo creo que lo podremos dejar aquí y ya nos veríamos el jueves que viene. Recuerden que vamos a ver cómo ve Misma hora, Camilo mismo a canal. Juan, Fausto y Don Quijote. Gracias. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias. Gracias, Paco. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Gracias. Muchas a gracias, todos. Paco. Buenas noches a No, todos. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Descansen todos. Un gusto. Buenas noches. Descansen, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. Bye.